Bienvenidos a Kika Recomienda. Como saben, esta energía, esta vitalidad, estamos en cuerpo esbelto y rejuvenecimiento con la maestra Solange Muñoz Moro. Ella es directora del Edu Center de Grigori Grabovoi, Suiza. Bienvenida, maestra. ¿Cómo está? Muy feliz de estar con ustedes. Muchas gracias por su invitación. Muy contenta de encontrarlos. Muchas gracias, maestra. Cuéntenos un poquito acerca de quién es Solange Muñoz. A ver. Bien, yo he hecho muchas, primero comencé con trabajar mucho sobre el cuerpo, la medicina como tal, acupuntura, homeopatía, fitoterapia, micronutrición, reinformación celular, o sea, todo lo que puede tener con todo lo que es el cuerpo en sí mismo en su función. Y luego muy rápidamente me di cuenta que el cuerpo no funciona solo, que hay una mente y que hay un espíritu y que hay en el sentido de que hay traumatismos, hay elementos que están ahí, que hay una vida para manejar y mejor la manejamos, que hay situaciones de estrés que no queremos y mejor aprendemos a manejar esas situaciones de estrés, mejor el cuerpo se porta, mejor el cuerpo está y vive, mejores relaciones tenemos con el medio ambiente, mejor nos tratamos a nosotros mismos. Entonces luego me puse a estudiar neurociencias, ciencias comportamentales y cognitivas y sistémicas y muchas otras técnicas de psicoterapia, porque realmente el aspecto psicoemocional del individuo me pareció muy importante y esa relación intrínseca entre los elementos pues me parece una coherencia básica, ¿no? Y como desde el hecho interno, yo ya desde pequeña tenía esa correlación de esa relación, porque una parte yo la quise negar al comienzo, la parte cuántica, la parte de percepción de la información que me podía llegar de manera implícita. Entonces, pues cuando yo comencé luego a hacer asociaciones, porque los pacientes finalmente son tus maestros en un momento, en los momentos de tu vida, te están diciendo, te llegan otro tipo de pacientes que tienen otra tendencia y que te llevan a ir también a tus aspectos que como que quieres tratar o no quieres tratar, o quieres mostrar o no quieres mostrar, o los guardas en privado para ti, pero no los quieres mostrar. Entonces, en un momento dado, pues te obliga a decir, bueno, vamos a esos aspectos. Entonces yo busqué formarme mucho para poder dar explicación a lo que espontáneamente yo podía ver y sentir y captar en las relaciones de las cosas. Entonces, y bueno, ya luego que tú has captado, que tú has hecho tantas cosas, dices, bueno, las suelto y me quedo con lo que espontáneamente tengo. Al fin y al cabo es mío, pero si me preguntan, puedo explicar la relación y las correlaciones del sentido que tiene manejar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de cuerpo esbelto, ¿qué sentido tiene manejar el hecho de no crear ansiedad, el hecho de poder hacer que al trabajar con el cerebro, y en el cerebro estamos trabajando con ciertos neurotransmisores que permiten que la persona pueda no estar teniendo compulsiones alimentarias, por ejemplo, o estar teniendo deseos alimentarios que no son los adaptativos, que no son los que les permiten cuidarse. ¿En qué momento la persona se desconectó de su instinto? Porque si miramos la parte instinta nuestra primitiva, realmente si estamos conectados, el deseo de comer es realmente consumir lo que nos hace bien, pero si luego nos dejamos llevar por los aspectos agroalimentario, en donde nos han desviado de nuestro instinto y nos han hecho consumir leche, gluten, azúcar y no sé cuántos aditivos alimentarios que producen dependencias como el glutamato, pues lógicamente que a partir de ahí estamos secretando otro tipo de microbiota, o sea, de flora intestinal, y estamos creando otro tipo de manera de pensar o de trabajar para elegir nuestros alimentos. Entonces, bueno,
la intricación entre el todo me parece muy importante y es una de las bases que considero importantes también para el programa que monté. Muchas gracias, maestra. Me gustaría saber cómo ven en Europa, en estos países en donde usted se desarrolla, estas técnicas. ¿Son aceptadas? A ver, en Suiza precisamente Suiza es un país que yo diría está bastante avanzado en ese aspecto. Los diplomas son diplomas federales, se obtienen a partir de, si te refieres a las técnicas de bioresonancia, por ejemplo, técnicas cuánticas o técnicas de naturopatía, de acupuntura, son diplomas que se obtienen después de 5 años de formación. Entonces son diplomas federales. Las personas que han realizado todos los procesos tienen diplomas de Estado, tienen exámenes de Estado, claro, y tienen el reconocimiento de las cajas de enfermedad, de los seguros. Entonces, por ejemplo, si alguien que está en Suiza me dice quiero consultarte por X razón, pues le doy una factura, esa factura es reconocida por las cajas de enfermedad que van a reembolsarle a la persona una cierta cantidad del monto de lo que ya pagó por la consulta en función de cómo se haya asegurado. Gracias, maestra. Por ejemplo, si yo fuera y quisiera dar terapias allá, ¿tengo que tener algún permiso? ¿Tengo que cumplir con algún requisito en ese aspecto? Claro, tiene que haber muchos, en realidad, claro que tiene que haber muchos requisitos. En realidad, la intensidad horaria primero hay que tener la formación. Y no es porque tú vengas de otro país que la formación que tú traes es necesariamente reconocida. Sí hay vehículos de homologación, si quieres, pero esos vehículos de homologación van a observar de una manera detenida el programa de formación que has tenido, la cantidad de horas que has tenido, y entonces pues te dicen, te faltó tanto, te faltó tales temas, vas a trabajarlos y vas a estudiarlos, y luego vas y te dan el permiso de instalar. Gracias. ¿Cómo ha vivido estos 2 últimos años en esta cuestión de la problemática que hemos estado enfrentando? ¿Desde qué punto de vista? Por ejemplo, no sé si ha tenido alguna restricción con respecto al funcionamiento de su empresa con esta posición que han tomado los gobiernos de alguna manera no bloquear y no dejar trabajar adecuadamente. ¿Usted ha tenido algún proceso que tenga? A ver, el proceso ha sido mucho más, en Suiza el proceso como está implantada la parte de medicina integrativa, está también implantada en los hábitos del pueblo, entonces, y en todo el proceso legislativo, en toda la manera de manejarse desde el punto de vista pues de seguros y todo lo demás, normalmente durante ese periodo yo tuve que trabajar. O sea, normalmente todo el mundo le cerraron las puertas. Los que hacíamos medicina china, los que hacíamos psicoterapia, los que hacíamos naturopatía, pues teníamos que estar ahí en caso de consulta. Entonces, yo pues pequé por los 3, así que me tocó quedarme abierta. Sin embargo, lo que hicieron fue desviar la información desde el punto de vista de decir que solamente la sopa china, vamos a llamarla así, que sola para no tener restricciones en el YouTube, porque a mí me restringieron en mi YouTube por hablar del bicho raro, entonces ahora le llamamos la sopa china. Entonces,
Claro que hay una desviación de la información porque no le dicen a las personas que pueden tratarlo a través de la medicina china o a través de la medicina cuántica o a través, no, les dicen que solamente la única vía, la vía hospitalaria, les muestran una cantidad de estadísticas en relación con la cantidad de enfermos que hay y la cantidad de camas disponibles y bueno, la cantidad de personas que hicieron, que se enfermaron disque por no haberse puesto el piquete del mosquito raro. Entonces, claro, hay una desviación de la información, pero en cuanto al hecho de no tener que cerrar, de tener que estar ahí, sí estuve ahí, presente. Cuéntenos un poquito acerca de este Center de Grigori Grabovoi, Suiza. A ver, las técnicas de Grigori Grabovoi son técnicas que a mí me parecen muy lindas porque me parecen una total coherencia con lo que espontáneamente yo te había contado una vez, que yo captaba, que yo percibía y cómo puedo tratar y percibir las causas de los problemas de las personas. Grigori Grabovoi es un científico ruso, es un matemático ruso que trabaja con técnicas a través del hecho de percibir que con tu pensamiento, con la manera de dirigir tu pensamiento, con el hecho de hacer ciertas técnicas específicas, matemáticas, de concentración, con series numéricas, con formas geométricas o con un aparato especial que se llama PRK, que trabaja de una manera muy linda porque es una parte cuántica en donde vamos a integrar luz en los espacios interatómicos e intercelulares. Entonces, y en realidad son como un condensado de la eternidad, en realidad. Entonces, uno percibe ese campo de información y uno se llena de un espacio de paz, de mucha paz. Y desde ese espacio, pues claro, uno puede manejar diferentemente todos los elementos. Entonces, hay una base de trabajo que él le llama trabajo óptico, ya sea óptico de concentración o óptico porque hay movimientos ópticos, movimientos de los ojos, que van a trabajar de una manera diferente en la información que tenemos en nuestro cerebro acerca de mil cosas. Lo que es muy interesante es que son técnicas que permiten sanar, son técnicas que permiten cambiar lo que se siente, lo que se vive, cambiar la realidad, cambiar la relación, cambiar las situaciones y es interesante saber cuando yo desde pequeña siempre he sentido el hecho de, es como una parte importante mía de saber que yo puedo cambiar cosas. Yo te he contado mi experiencia con mi abuela, en donde yo la había sanado, yo tenía 9 años. El hecho de esto lo cambio, esto que veo yo lo cambio, yo lo puedo cambiar porque yo puedo cambiar la información que está ahí, que me está hablando y con la cual puedo crear una relación y esa información puede cambiar. Grabovoi maneja exactamente lo mismo con otras técnicas, otra manera de ver. Yo terminé creando mi propia técnica de comandos de poder, pero sus técnicas me parecen también muy bonitas. Son fácilmente difundibles, fácilmente también la persona se siente muy bien, se siente mejor. Y entonces yo instalé el Centro Educativo de Grigori Grabovoi en Suiza, desde el cual difundo no solo para Suiza, sino para América Latina. Qué maravilla. ¿Y ahorita está impartiendo algún curso? Constantemente, todos los meses, yo estoy dando cursos de técnicas de Grigori Grabovoi y hago talleres de mi propia técnica en donde se llega para resolver concretamente algún problema, un obstáculo de vida, un problema financiero, una situación emocional, una dificultad para poder, para poder sanar, por qué una enfermedad no ha sanado, por qué es que una enfermedad está ahí. Entonces, técnicamente, yo hago talleres todos los meses con mi técnica de comandos de poder. Muchos ejercicios yo los he dejado libres, libre acceso sobre ciertas partes en mi canal de YouTube para que quien quiera conocerlos y sentir, porque se siente una diferencia.
tan pronto, y esa característica también es de mi técnica, que automáticamente tú entras con una sensación, una percepción, un estado interno, y al final terminas con otro, te sientes mejor, te sientes más libre, más disponibilidad y se siente que el obstáculo ya ha desaparecido. Entonces las cosas han cambiado. Y también doy cursos de Gregory Grabovoi todos los meses, o traduzco ciertos de sus obras, ciertos de sus técnicas, y enseño más o menos dos cursos de él. Ahorita, por ejemplo, voy a trabajar sobre cómo transformar con series numéricas los elementos químicos y cómo trabajar a través de procesos de clarividencia que son de la vista, del oído o del sentimiento. Entonces, eso es lo que voy a trabajar ahorita durante este mes próximo de junio. Y el otro curso que es mío, que no es un curso, en realidad es un programa de cuerpo esbelto y rejuvenecimiento, en el cual quiero centrar mi atención sobre el hecho de, en esta pandemia, tú dijiste, ¿cómo ha pasado la pandemia? Pues en este momento en donde muchas personas no pudieron salir, no pudieron hacer deporte, no pudimos ir a fitness, no pudimos muchas cosas desde el punto de vista de la libertad, pues muchas personas se volcaron hacia el hecho de comer más, comer mal, y pues lógicamente tomaron peso, porque la manera en la que vivimos, una forma de maltrato en la manera en la que fuimos manejados durante todo este proceso de la sopa china, pues las personas van a crear mecanismos de compensación si ya no hay otros elementos, además estresantes en su vida cotidiana. Muchos elementos de más se agudizaron. Entonces decidí crear este programa para trabajar precisamente cómo poder trabajar para rejuvenecer, para adelgazar, para volver a trabajar sobre la imagen personal, cómo cuidarnos, cómo amarnos, cómo sanar heridas y cómo sanar todos los elementos que están contextuales en relación con el por qué tomamos peso en un momento dado. Y por qué tomamos malos hábitos, por qué sabiendo que no teníamos que comer azúcar, por qué sabiéndolo muchas personas pues allá cayeron de nariz, ¿no? Entonces hay muchos elementos que están detrás y además la parte como el cuerpo se va modelando tiene mucho que ver con aquello de lo que estamos sufriendo o pensando. Y en todo ese proceso entonces creé un programa que integra toda la parte científica con muchas técnicas diferentes sobre cómo poder adelgazar y cómo poder rejuvenecer concretamente, o sea, cómo poder hacer que se active el colágeno, elastina y que el rostro se mantenga tenso y no flasco. Cómo poder hacer para que, no sé, los ojos no se caigan, para que las comisuras de los labios no se marquen, para que los labios también no se queden sonriendo y no cayendo. Entonces, hay muchas maneras sobre el cuidado del rostro con técnicas muy básicas y sencillas que implican solamente un cuidado personal, una manera de cuidarnos, unas técnicas, unos puntos de acupuntura, hacernos una manera de tratar para hacer que el rostro pueda mantenerse y activarse correctamente. Luego hay procesos de alimentación, en donde es una alimentación en función de cada persona, porque no todo el mundo es igual, es decir, cada persona tiene su historia, su patología, su tendencia patológica, y hay que trabajar reestructurando en función de cada persona. Todo el proceso de aceleración de metabolismo, de cómo hacer para que haya una quema de grasas. Entonces hay muchas estrategias desde el cerebro, desde la alimentación, desde los ejercicios, desde muchas técnicas especiales y toda la parte psicológica que me parece fundamental. ¿Qué tan importante es la alimentación adecuada y qué tan importante es la convicción de sanar? La convicción de, no te entendí. Sanar. De querer estar bien, de recuperarse. Yo diría que es básica la convicción, el deseo de estar bien, la implicación consigo mismo es básico, porque de esa implicación hay una motivación, de esa motivación hay una voluntad, de esa voluntad hay un deseo de cambio de hábitos sobre el cual lógicamente voy a estar guiando mano de la mano porque hay 2 horas de coaching por semana.
Hay el trabajo con el PRK que permite trabajar enormemente para poder cambiar las cosas en sí y en el exterior. Y fuera de eso hay mi implicación en todo el trabajo, en donde voy a estar guiando todo el tiempo y con mi técnica de comandos de poder para poder transformar las informaciones que están ahí, impidiendo que la persona pueda hacer lo que ella desea hacer. Pero esa implicación de querer ser es importante, es básica, o sea, de decir, ok, me estoy viendo en el espejo y me estoy viendo que me descuidé durante estos 2 años, entonces, bueno, vamos, hay una manera de tomarnos en mano, de empoderarnos, de trabajar con voluntad y de llegar a un resultado bueno y satisfactorio, yo diría, de las primeras 2, 3 semanas. ¿Y el ejercicio? Puede estar y puede no estar. Todo depende de la condición física. Por eso hablo de un proceso adaptativo. Yo realizo normalmente de entrada a todas las personas una cita privada al comienzo, una cita privada al final. Al comienzo, ¿por qué? Porque las características de tendencia patológica de cada individuo les son propias. Entonces, no es un programa que tú compres en no sé, en un libro de la FNAC que tú digas, bueno, vamos a ver qué hacemos. No, es adaptativo, cada persona en función de ella. Voy a crear una manera de comer y a partir de ahí vamos a dirigir cómo trabajar por el proceso alimentario. Luego hay, claro, ciertos elementos que son comunes, como el hecho de poder saber si tienes tolerancia o no a la leche, que es uno de los elementos que te hacen engordar más, porque tienen la cantidad de hormonas que es necesario para que un ternero termine siendo un buey en un año, pero es que no somos bueyes ni vacas. Entonces, fuera de eso, no tenemos enzimas desde que tenemos 7 años, entonces no podemos metabolizar la leche. Y a partir de ahí es claro que va a fijar, fuera de eso hay una cantidad de calcio que no podemos metabolizar tampoco y va a fijarse en los huesos y va a formar después artrosis u otro tipo de patologías o descalcificación, porque para poder tratar la leche pues tenemos que trabajar sobre sacar minerales de nuestro espacio de reserva, que son los dientes o los huesos. Entonces, vamos a terminar con un proceso de desmineralización en vez de estarnos mineralizando con la leche. Entonces, hay una cantidad de tabús escondidos porque la industria agroalimentaria ha querido enseñarle a todo el mundo que hay que tomar leche, que no hay que amamantar, y fuera de eso hay que ir a tomar las leches de Nestlé, que entre paréntesis ahorita no hay, porque Bill Gates sacó sus leches maternizadas artificiales, y entonces paradójicamente ya las de Nestlé no están. Entonces, bueno, entonces claro, hay ciertos elementos, conceptos básicos, clásicos que yo explico el por qué y el cómo de nivel general, pero a cada persona le voy a hacer su manera, su dieta alimentaria, su proceso, los complementos alimentarios para poder trabajar desde el fondo de su salud, porque el rejuvenecimiento también es un proceso básicamente de salud. Si estamos fumando, pues lógicamente se nos van a formar unas arrugas de arriba hasta abajo, porque estamos fumando y que esta zona representa los pulmones en medicina china, pues lógicamente que vamos a terminar con la cara cuadriculada como si las pasas, ¿no? Pues es normal. Entonces hay hábitos a eliminar, hay adicciones a eliminar, hay dependencias a tratar, como la dependencia al azúcar, como la dependencia a las harinas blancas, ¿no? Hace unos días alguien me preguntaba, bueno, y es que, ¿qué pasa cuando pasas por delante de una panadería? No, pues respiro, me da bonitos recuerdos de mi infancia, ¿no? Pero no es que me desvíe mis pasos para ir a meterme en la panadería. Entonces hay toda una desprogramación para hacer, y cuando entendemos el por qué, y en eso tomo mucho tiempo a explicar el porqué de cada cosa, en esos 2 horas de coaching por semana, entonces ya luego hay un conocimiento, y cuando está el conocimiento nace la motivación y nace la voluntad, y además también
se acentúa la noción de respeto personal. ¿Por qué voy a ingerir algo que me hace daño? Si sé que me hace daño. O sea, entonces esa noción de amor propio es algo fundamental. ¿Comer carne o no comerla? Yo no la elimino. Yo no es, o sea, lo que te digo, no es un dogmatismo, yo no la elimino, el cuerpo humano necesita proteínas. La carne es una fuente de proteínas. Si la persona obtiene proteínas de la carne, la tolera y está bien y no tiene patologías, me parece muy bien. Hace muchos años encontré, por ejemplo, que muchos médicos decían a las personas de no consumir carne. Por ejemplo, en todas las patologías artríticas, y entonces esas personas se iban y se volcaban sobre las harinas, sobre los cereales. Esas personas desarrollaron más intolerancia alimentaria y a partir de ahí las patologías se agravaron y se agravaron porque pasaron de intolerancias alimentarias a alergias declaradas. Y en las alergias tienen varias etapas. Entonces, no es necesariamente lo que te digo, es de manera adaptativa, si la toleras bien, si estás bien, si tu organismo, pues sí hay que consumirla, tu cuerpo requiere aminoácidos esenciales y los aminoácidos esenciales se obtienen básicamente de la carne, que sea que le llames carne roja, que tiene ciertas propiedades, de la carne de pollo, del pescado, o sea, es a observar en función de cada individuo qué es lo que le hace bien. Y eso también lo obtengo trabajando sobre el genoma, sobre el genoma de cada persona, sobre todos los elementos. Voy a saber qué es. Por ejemplo, si me preguntas a mí, yo no siento mucha atracción hacia el pollo, no me llama la atención el pollo, pero es porque también hay sustancias que mi organismo no las metaboliza muy bien. ¿El pollo tiene todos los químicos en las alas? Todos los químicos por todas partes. Lógicamente, normalmente los lugares donde se acumulan las toxinas más importantes son en la grasa, en la piel. Entonces, si tú vas para comerlo, lo importante sería quitarle la grasa, ¿no? Porque es una grasa que no es sana desde otros puntos de vista. Si la comparamos, por ejemplo, con la grasa del pato, que en cambio es una grasa más sana. Y fuera de eso, efectivamente, las toxinas se acumulan en las grasas. Uno de los lugares, inclusive en nuestro cuerpo, cuando nosotros queremos llevar toxinas, ¿qué es lo que hace nuestro cuerpo? Las mete dentro del interior de una célula grasosa para poder ahí preservar el resto del cuerpo. En el caso del pescado, ¿qué tipo de pescado es el adecuado para tener vitalidad en nuestro organismo? Para poder, no te escuché la segunda parte. Sí. ¿Qué tipo de pescado sugiere comer? Mira, en cuanto a pescados, yo prefiero los pescados que son procedentes de aguas frías, porque el pescado y de pescados de mar preferentemente, porque son pescados que tienen grasas sanas, omegas 3. Claro, hay que luego tener en cuenta cuáles lugares y cuáles mares hay menos contaminación de mercurio, de metales pesados, pero es el que va a proteger los omegas 3, son los que van de una parte a acelerar los procesos de adelgazamiento y fuera de eso protege el sistema cardiovascular y el cerebro. ¿Qué tanto nos está afectando este calentamiento global, esta modificación de ambiente, de clima, de pérdida de flora, fauna? Pues bastante, precisamente porque desde el momento en donde la industria agroalimentaria ha inducido cambios, este cambio climático realmente que ha sido inducido por los pesticidas, por la tala de árboles, por la desaparición y la quema de bosques y de selvas, por la mala manera de tratar en la industria agroalimentaria,
que no se trata ahora como se trataba antes, en donde había una protección de la biodiversidad. Entonces, lógicamente, ahora tenemos semillas transgenizadas, granos que no tienen ni la mínima cantidad de nutrientes que habían antes, las leches, los elementos los que antes se producían y que nos daban prebióticos, probióticos de manera natural, pues ya no hay que fabricárselos, hay que ponerse a hacer su chucrut a sí mismo, a fermentar su repollo a sí mismo, ponerse a hacer otras cosas para poder obtener ciertos elementos que van a proteger la flora intestinal. Entonces, fuera de eso, el abuso sobre los antibióticos. Entonces, hay todo un genocidio de bacterias benéficas para nuestro intestino que han sido destruidas, y la bacteria es la base de la vida. Entonces, lógicamente, en todo este proceso hay toda una cantidad de elementos que, claro, que nos han afectado a nivel de sociedad también, ¿no? ¿Qué pasa con los probióticos y prebióticos? ¿Realmente son importantes dentro de nuestro cuadro alimenticio? Son importantísimos porque permiten que tu nivel de bacterias positivas puedan mantenerse. Todo es un equilibrio. Nosotros tenemos tanto bacterias positivas como bacterias negativas. Entonces, pero sí, el nivel del terreno, si voy a hablar desde el punto de vista naturopático, si nosotros estamos manteniendo el terreno sano, si nosotros estamos manteniendo el nivel de bacterias constructivas, positivas, más alto, entonces hay un equilibrio en donde no se altera la salud. Pero si nosotros estamos alterando el pH, si las bacterias positivas no hay tantas, entonces lógicamente estamos creando un nivel que favoriza el desarrollo de bacterias negativas. O también hay hábitos alimentarios que hacen que precisamente se desarrolle se crea una proliferación de bacterias negativas, como es el caso del gluten, por ejemplo, donde se forma una ama de pegante alrededor, en el interior del intestino, y entonces ahí se produce procesos de fermentación, proliferación de bacterias negativas que van en contra del desarrollo de bacterias positivas en nuestro cuerpo, que luego van a crear como ulceraciones en la parte interna del intestino y va a terminar por una porosidad intestinal, lo cual va a ser causa de muchas patologías autoinmunes también. ¿Qué pasa cuando no desayunamos? Puede entrar dentro de una estrategia. Si tú quieres no desayunar, es posible, o sea, o no comer en la cena. Hay técnicas alimentarias, como los procesos en donde quieres trabajar de una manera cetogénica, en donde puedes tranquilamente decir no desayuno, es posible decir no desayuno, no es un rigor. O sea, lo que te digo, todo elemento, las dietas alimentarias, la manera de nutrirse siempre es de manera adaptativa. Es que a ti te conviene hacer una dieta cetogénica, bueno, podemos verlo si te conviene. Es que puedes fácilmente pasarte una comida al día y sentirte bien y estar en forma, bueno, ok, está bien, claro, hay ciertas ventajas. Si para ti está bien, si lo puedes, si no, pues ok, no hay ningún problema. Toma tus 3 comidas al día, todo es de una manera adaptativa, relativa, adaptada a la persona en función de su patología y en función de los cambios que progresivamente puede hacer en su manera de tratarse a sí misma y en su manera de poder ver el camino hacia el restablecimiento y la salud. ¿Qué tan importante es tomar agua, hidratarse, y si es más adecuado de forma natural o a través de químicos como los que ya venden procesados? Pues claramente no. Claramente el primer elemento al que deberíamos decir cambio ese hábito sería las sodas y todo ese tipo de bebidas procesadas. Lo primero, algo que escucho mucho a los hombres
la cerveza, ¿no? La cerveza para desalterarme, ¿no? Bueno, es causa, la cerveza tiene hublón, el hublón es un cereal, son cereales, esos cereales son estrogénicos, tienen estrógenos, los estrógenos son las hormonas femeninas. Después se preguntan, pero ¿por qué es que los cerveceros tienen grandes pechos y una enorme barriga? No, pues claro, es que han desarrollado, están ingiriendo una cantidad de hormonas femeninas. Entonces, yo diría, es todo un proceso de poder discernir, y lógicamente lo que más conviene es tomar agua natural, ionizada preferiblemente, para poder tener una absorción clara y una hidratación concreta, ¿no? ¿El agua ozonizada, hidrolizada o de qué manera es lo mejor para consumirla? Mira, lo que yo prefiero es ionizada, y hay muchas maneras de ionizarla de manera con ciertos elementos cuánticos. ¿Por qué razón? Porque cuando hay en el agua más iones electronegativos, se realiza mucho más fácilmente la hidratación. Cuando nosotros consumimos agua, pero que no es agua ionizada, porque simplemente está transformándose. ¿Cómo se ioniza el agua? Porque el agua cae, pasa de una roca, se choca con otra roca, hay una corriente, se choca con un pez, se choca con una alga, en ese proceso se oxigena, en ese proceso se ioniza negativamente. Cuando tú te acercas a una cascada, eso te sientes rico, delicioso, son iones electronegativos. Cuando ha llovido y que tú sientes delicioso ir a caminar, a mí me fascina salirme a caminar cuando ha llovido, cuando está terminando de llover, porque hay una cantidad de iones electronegativos en el espacio y eso nos nutre. Entonces... Si tiene que contestar, adelante, no se preocupe. Ya rechacé la llamada. Entonces, lógicamente, igual pasa en el cuerpo. El cuerpo, al ionizarse, lo que nutre la vida son los iones electronegativos. Entonces, a partir de ahí vamos a tener una mejor hidratación, una mejor absorción, o estamos llevando realmente oxigenación a nuestras células, nuestras mitocondrias pueden funcionar correctamente, nuestro metabolismo puede funcionar. O sea, no hay tampoco esa regla de tienes que beber 2 litros por día, ¿no? Eso también puede producir un cansancio renal, puede también producir una cantidad de elementos. Tu cuerpo puede estar reteniendo esa agua y transformar todos esos elementos en donde van a producir edema de otra manera. O sea, todo es relativo en función de la persona, del metabolismo, de cómo su cuerpo funciona, y no se puede decir que haya reglas estrictas, pero sí, para hidratarte a nivel general, prefiero decirte la ionización es importante. ¿Qué es en sí el sobrepeso? ¿Cómo? Ay, perdón, es que está pasando aquí un avión. Ay, ¿qué es en sí el sobrepeso? Es que estaba pasando un avión por aquí. No te volví a entender. Vuélveme a repetir. ¿Qué es el sobrepeso? ¿Qué es el sobrepeso? Normalmente hay barem en donde se crea una estructura en donde tú puedes observar que en función de tu altura, de tu edad, hay una cantidad de masa, hay un peso ideal para ti, que tiene, claro, una cierta margen. Entonces, esos procesos los puedes manejar, y tú puedes saber cuando estás fuera de esos procesos, pero todo tiene que ver con tu altura, tiene que ver con tu edad, y a partir de ahí, pues entonces hay una manera de manejar esos elementos. Entonces, estamos hablando de sobrepeso cuando estamos más allá en el peso corporal y específicamente en la cantidad de masa grasosa, y que no corresponde ni a nuestra norma en talla a partir de ahí ni en edad. Entonces, a partir de ahí es importante poder manejar esa noción de peso y manejar sobre todo el peso ideal. ¿Cuándo te sentías bien? ¿En dónde? ¿En qué momento te sentías bien? ¿Con qué peso te sentías bien? Y luego hay una proporción entre la cantidad de
masa muscular, de masa ociosa, de parte de masa grasosa, y generalmente lo que es nocivo a partir de una cierta edad es cuando tomamos una cantidad de masa grasosa acumulada por muchas razones, por procesos toxínicos, por procesos hormonales, porque procesos metabólicos, por una cantidad de razones que hay que ir a observar qué es lo que está pasando. Gracias. Estamos en Kika Recomienda con la hermosa presencia de la gran maestra Solange Muñoz Moro. Espero que les esté gustando. Y bueno, Tony, ¿tienes alguna pregunta? Buenos días, maestra Solange. Muy amable por haber compartido este conocimiento con nosotros. Quisiera saber, entre todas las técnicas que usted maneja, todo lo que es el programa de esbelto, de rejuvenecimiento, uno como participante de este programa, ¿he requerido aprender los sistemas que usted utiliza? O sea, mi pregunta también va dirigida a que de qué forma puedo yo ingresar a este tipo de cursos, diplomados que usted está impartiendo. Si son parte de o si es independiente. Es independiente, es decir, este programa es un programa para el individuo. No es tanto para enseñar, aunque yo enseño muchas cosas. Hay una parte científica en esas 2 horas de coaching por semana, perdón. Estamos trabajando sobre el proceso de cómo avanzar y hay una línea roja, ¿no?, que vamos a llevar, hay un hilo rojo que nos está llevando en el proceso de cómo trabajar para rejuvenecer, de cómo alimentar para rejuvenecer, de cuáles son los alimentos antiedad, de cuáles son los alimentos para proteger el cerebro o el sistema cardiovascular, de cómo manejar todo ese espacio, y al mismo tiempo vamos trabajando sobre el aspecto emocional, pero no es enseñar desde el punto de vista de formar, es enseñar en dirección desde el punto de vista de simplemente llevar un programa que además es muy corto, son 3 meses. 3 meses intensivos para que tú te digas, ok, quiero trabajar sobre mi salud, trabajando sobre mi salud, quiero al mismo tiempo rejuvenecer porque van de la mano y quiero llegar a mi peso ideal, quiero mejorar la noción de mi peso. Al mismo tiempo vamos a trabajar heridas, vamos a trabajar, porque siempre está asociado un momento de toma de peso con una herida que no supe o no pude manejar, o con un elemento, con una asociación consciente o inconsciente, una creencia. Muchos elementos están ahí en línea de juego. Entonces, con esos aspectos, o por qué comencé a tomar sodas, como me decía aquí hace un momento, por qué estoy tomando no agua, sino estoy tomando edulcorantes con azúcares artificiales y con, bueno, pues todo eso tiene una historia. Y eso, entonces voy a trabajar especialmente sobre esos procesos de eliminar adicciones, eliminar los antojos, eliminar esas dependencias. Y eso es un proceso que es importante realizar, pero no es formación, es un proceso de trabajo interno al cual tú te inscribes para trabajar sobre ti. Los sistemas que usted utiliza dentro de este programa, ¿puede uno acceder a ellos de qué forma? ¿De qué manera puedo yo empezar, ponerme ya y darle con usted ahí bien? Yo comienzo el programa este 19. Y entonces hay dos programas que son idénticos en gran parte, es decir, en donde está la parte del coaching 2 horas por semana, la sesión al comienzo y al final la sesión privada, el trabajo con el PDK, que es el aparato cuántico de Gregory Grabovoi, en donde se canaliza la luz a los espacios intercelulares e interatómicos, y todo el seguimiento psicoemocional. Ese es el programa común. Luego hay una parte de un programa un poco más intensivo en donde puedo trabajar también con mis aparatos cuánticos para poder hacer, o sea, trabajo sobre el aura, trabajamos sobre el aura,
Al observar el aura, que es más por la persona para que ella la vea, y se pueden diagnosticar las deficiencias a un nivel más macro, más grande. A ver, hace un momento vi una... Déjame un segundito, si te puedo compartir pantalla, si me das para compartir pantalla, puedo buscarte y mostrarte. ¿Me dices? No te escucho. Parece que ahí te dice anfitrión. Ya puedes compartir. Puedo compartir, a ver si puedo encontrar. Ay, ay, ay. Espérate un segundito. Voy a buscarla. Ya. Entonces, mira. Si te muestro, por ejemplo, el programa, bueno, están todos los beneficios que la persona adquiere a nivel de capacidad de energía, de mejorar su aspecto cognitivo y su funcionamiento. Más sano estás, mejor disposición tienes para vivir la vida, para estar. Cómo ves que te sanas, cómo ves que pierdes peso, cómo ves que va rejuveneciendo, cómo es visible. Los dos programas, el programa que yo le llamo de luz radiante, donde trabajo con un programa generalizado, y luego la parte diamante, donde trabajo con este aspecto más intensivo, es esto. Si puedes ver, si alcanzas a ver ahí, espérate un segundo, te corro la... Ya. Entonces, ahí estoy trabajando, por ejemplo, observamos cómo se observa a un individuo el aura, cómo está, qué elementos están deficientes en él. Ahí le tomé una foto a Emiliano, que tú conoces. Entonces, es el marcaje. Él, por ejemplo, tuvo recientemente, en esta semana, le descubrimos que tenía una muela que estaba atravesada el maxilar, el pobre. entonces comenzó a va a necesitar una cirugía. Entonces, claro, tiene una alteración. Lo que es interesantísimo es que al hacerle la medición, entonces se observa que el marcaje sobre el aspecto del chakra de la corona, o sea, todo su funcionamiento de las glándulas, de la glándula pineal y todo esto, y la manera como está manejando la información a nivel cognitivo, pues no está en su pleno potencial, ¿no? En este momento. Si vamos a observar también la manera como está percibiendo el mundo exterior, no está tampoco muy bien, ¿no? Está disminuido. Si comparamos a la potencia que tiene su chakra de la garganta, que es un orador, o sea que hablar para él es su potencia, ¿no? No está bien, está perfecto. Si observamos, por ejemplo, el chakra corazón, está perfecto, pero si vamos a observar su plejo solar, pues no está más reducido también. Entonces, observamos. Si, por ejemplo, en ese caso lo que hago es que tomo a la persona una vez por semana y vamos a trabajar observando cuáles son las tendencias que tiene en ese momento, y a partir de ahí vamos a trabajar sobre los aspectos que han producido esta alteración, digámoslo, a nivel de su funcionamiento. Entonces eso lo vamos a ver, básicamente, lo podemos medir, lo podemos cuantificar, y la persona va a cuantificar semana a semana también la progresión que va teniendo en todos los aspectos. Y psicológicamente puede decir, me siento mejor. Emocionalmente me siento mejor. Lo que estoy consumiendo, me siento mejor. Tengo hasta el testimonio de una chica. Vamos a ver luego o sea, a nivel de rejuvenecimiento te puedo mostrar al final, bueno, esto es cómo pasan los módulos, cómo trabajamos sobre la motivación, el aspecto de eliminación de toxinas, detoxificación, el trabajo sobre el metabolismo.
eliminar los hábitos alimentarios, trabajar sobre las creencias, los alimentos que convienen en función del ADN y todo lo demás. El programa sobre cómo alimentarse, el trabajo sobre el deporte, si la persona puede hacerlo o si no lo puede hacer, cómo trabajar con técnicas cuánticas, esto es de Gregory Grabovoi, de cómo rejuvenecer desde un proceso interno de concentración, cómo trabajar con el PRK. Yo doy 3 bonos especiales, esta parte que son cómo trabajar con jugos verdes, cómo tomar recetas para saber cocinar, porque es la gran pregunta de las personas, esos libros yo los escribí, cómo poder cocinar sin leche, sin gluten, sin azúcar, porque la gente si uno le quita el gluten, le quita la harina, se le quita el trigo, y si uno le quita la leche, entonces la gente dice que como, y si le quita el azúcar dice, no, me morí de hambre. Entonces, bueno, escribí ese libro precisamente para ello y fuera de eso hago con mi técnica de comandos de poder 5 audios especiales que las personas que se inscriben reciben para poder sostenerse y trabajar a nivel del inconsciente. Entonces, hay para poder dormir, para mejorar el sueño, para trabajar sobre la manera de manejar las pulsiones alimentarias, sobre cómo trabajar sobre las emociones y todos estos elementos los tenemos en audio. Entonces la persona puede irlos trabajando. Esos son los bonos. En los testimonios, mira a esta chica. O sea, cada una tiene sus testimonios. Ella, por ejemplo, nos habla de cómo comenzó a trabajar en su rostro para rejuvenecer. Ella tenía muy marcadas los pliegues nasogenianos y los cachetitos los tenía caídos. Aquí ya vemos que ya no tiene los cachetitos caídos. Todavía tiene los pliegues nasogenianos que están mejorándose y la calidad de la piel está bonita y ya su rostro está hacia arriba, ¿no? Aquí también vemos el mismo parámetro en estas chicas, pero observemos aquí. Así entró ella al curso. Tengo una foto de ella donde tenía inclusive los ojos más desequilibrados. Esto es al finalizar el taller y esto es 5 meses después. Ella siguió y se ataca todavía a seguir trabajando de una manera intensiva porque luego se vuelve un hábito, una manera de vivir. No es algo que haces durante 3 meses, pasaron los 3 meses, tienes un efecto yo-yo, perdiste los hábitos y vamos. Cuando cambiamos sobre la pregunta que me hace Kika sobre cambiar realmente y trabajar sobre tu flora alimentaria, sobre tu alimentación, tu cuerpo se habitúa a estar bien. Entonces ya ni por el chiras, como decimos en América Latina, ¿no? Nos vamos a devolver a comer mal para sentirnos mal, ya sabemos, ya el cuerpo ha aprendido a estar bien, ya el instinto se está desarrollando, entonces ya hay una manera de querernos preservar. Entonces, en esta chica, esto han pasado ya más de 2 años de que ella ha hecho el programa, porque el programa yo lo saco una vez al año, este es el 3er año que yo lo hago, y ella ha seguido trabajando y el proceso de rejuvenecimiento ha seguido trabajando porque ella está en ese proceso. Lo tomó como un hábito, una manera de vivir. Y eso es lo que se busca. Que no sea algo que hago por 3 meses por swim y luego lo dejo ahí, ¿no? No, lo tomo como una manera para estar acompañada en un proceso de cambio, de volverme a conectar conmigo mismo, de volver a conectarme con la vida, con quien quiero ser, para tomar la energía y poderla redirigir hacia hacer lo que quiero vivir de mi vida y a partir de ahí efectivamente generar cambios que se ven. Entonces ahí por ejemplo al final del taller se ve el cambio entre aquí y acá y igual no está maquillada. Y bueno, para inscribirte, ¿cómo haces? Pues comienzo el 19, están las fechas y pasas al proceso de inscripción. Entonces, este es el precio cuando es el programa generalizado. Cuando se hace de una manera intensiva todas las semanas el acompañamiento con el trabajo cuántico, pues va a tener otro precio porque es aún más intensivo. Pero aún así, el primer programa es ya un programa intensivo. Bien. No sé si tienen más preguntas. Vamos a abrir Gracias. la sesión de preguntas si están de acuerdo. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta?
Tony. Que se animen a preguntar, vamos. Con gusto. Aquí nos preguntan en el chat, ¿verdad? Parece ser. Sí, así es. Preguntan si esto se puede llevar a cabo a distancia. Precisamente sí, es un programa a distancia por Zoom. El coaching es por Zoom. Yo cambié el programa por petición de las personas que ya se inscribieron, que me pidieron que lo cambiara. Yo lo tenía los martes y me pidieron que lo hiciera los domingos de 8 a 10 de la noche hora suiza. Para ustedes sería su mediodía más o menos en América Latina. Y hay una señora que quiere entrar, le doy a admitir, como me hiciste ya. De acuerdo, ya. Entonces, lo cambié a los domingos. Se puede hacer entonces en Zoom. Hay dos maneras de comunicar conmigo, que es precisamente el Zoom, en donde vemos el tema, se trabajan sobre todo los elementos que las personas tengan que trabajar en ese momento. Y luego está el chat, su WhatsApp, en donde pueden comunicarme también sus preguntas, sus dudas, sus estados, porque muchas veces si alguien dice, bueno, hice tal cambio, pero es que de pronto tengo tal reacción, ¿cómo le hago? Pues puede preguntar directamente qué hace. Para mí bien y para todas las personas que tienen ese problema. Lo tengo que decir y lo tengo que sentir. ¿Hay alguna beca o alguna forma de que le vayan pagando el curso? Sí, hay varias formas de pago. Entonces hay el pago al contado y el pago hay a 3 meses. Entonces es posible sí escalonarlo. Son 3 meses intensivos. ¿Cuál es su misión en la vida? Ay, qué bonita pregunta porque me la he hecho todo el tiempo y todo gira en función de, yo diría, hacer que la gente sea feliz. Algunos dirían, y algunos, yo creo que es el sentido de todo el mundo, ¿no? Esa reconexión y cómo somos felices y cómo estamos en serenidad cuando estamos en esa conexión con nosotros mismos. Y desde esa conexión con nosotros mismos podemos cuidar de todo lo que es nuestro, ¿no? De nuestro templo, que es este cuerpo, de nuestra mente, de nuestro espíritu, de nuestra conciencia, de nuestra psicología, de nuestros hijos, de preservar la familia, los valores, los principios. O sea, podemos funcionar de una manera coherente y alineada. Entonces, es tal vez vehicular esa alineación entre cuerpo, mente, espíritu, conciencia, alma, el creador, lo que nosotros somos y lo que vinimos a hacer, desarrollando la mejor competencia. Sí, yo te decía hace un tiempo, cuando hablamos antes de esa capacidad de percibir lo que el otro siente, tiene o vive, pues eso no me iba a quedar con eso simplemente para verlo, no es un placer verlo, al contrario, es un deseo de poder decir, bueno, ¿y qué hago con eso? Hay que mirar cómo llevarle al otro bienestar, benevolencia, alegría, sentido de vida, dirección para su vida y cómo darle mecanismos, herramientas para poder llegar allá. Entonces, este programa básicamente es el hecho de cómo darse a sí mismo un espacio para cuidar de sí y darse la posibilidad de estar en su mejor potencialidad para poder realizar lo que cada uno tenemos que realizar. Porque básicamente si estamos menos obesos, si estamos más libres en nuestros cerebros, si dormimos bien, pues tenemos más energía para poder ser quienes somos realmente. No somos los mismos gruñones y sintiéndonos mal y sin haber dormido, que si estamos sanos, alegres, dispuestos y coherentes con quienes somos.
¿qué tan importante es amarse a sí mismo? Es básico, de eso depende, yo diría, todo. Si no estamos en ese proceso de cómo nos podemos respetar o hacer respetar si no nos estamos amando. ¿Cómo podemos cuidar de nosotros si no nos estamos amando? ¿Cómo podemos darnos el espacio para tener relaciones benevolentes alrededor nuestro si todo se basa en un espacio de tanto yo me amo, tanto el exterior me está dando ese amor y tanto estoy yo amando al exterior, porque eso es lo que hay adentro, allá afuera, ¿no? Y el exterior es una representación de lo que hay adentro. Por eso es que es tan importante este proceso, este programa, como para tener 3 meses de inmersión para trabajar en nosotros. ¿Viaja para América Latina o todo se mueve en diferentes partes? Mira, antes de la pandemia, yo viajaba hacia una gira de más o menos 4 meses en América Latina. Yo comenzaba en México y comenzaba a bajar hasta la Patagonia. Y de país en país. La pandemia lógicamente calmó las cosas, lo que hizo que ahora esté dando más eventos en línea. Sí, comprendo. ¿Qué mensaje le gustaría dejar para todas las personas que nos acompañan y que nos escuchan? Básicamente yo pienso que eso de lo que acabo de hablar, de la coherencia, de observar lo que realmente quieres ser, qué tipo de hombre quieres ser, qué tipo de vida quieres vivir y qué estás haciendo para que esa vida sea como tú la quieres. Qué tipo de cuidado y de amor propio te estás dando para poder dar eso, cómo te estás cultivando para ello, ¿no? ¿En qué web o en Facebook o en qué medios la podemos localizar? Me puedes localizar sobre YouTube, en donde tengo mucha información tanto sobre cuerpo esbelto, hay unos cuantos videos sobre alimentación, hay unos cuantos videos, cómo rejuvenecer, cómo trabajar sobre el colágeno, hay algunas técnicas. Hay también sobre las técnicas de Grigori Grabovoi y hay sobre mi propia técnica de comandos de poder. Entonces en YouTube hay. También puedes encontrar información mía en Facebook y en Instagram y en TikTok. Solange Muñoz Moros. Tengo una curiosidad. ¿Cuántos idiomas domina? Solamente 2. Bien, solo 2. ¿Habla francés, inglés, español? Francés, inglés, español. El inglés es lo que menos manejo, pero sí lo leo. En Suiza, ahorita, ¿cómo está la situación con respecto a la viruela del mono? Pues no hay nada. Yo no he visto ningún mono volando por acá. Que yo sepa, en Suiza nunca ha habido monos, pero bueno. Después de la sopa china, no sé si ahora nos inventan que hay uno que pasa por aquí, no te sé decir. No se ve nada, no hay nada, francamente no es otra historia a tener que manejar, ¿no? Sí. ¿A qué enfermedades se ha presentado actualmente que estén como en picos más altos, porcentajes más altos? Sobre todo los aspectos psicoemocionales, sobre todo lo que es consecuencia a lo que fue la pandemia, a lo que fue el encierro, a lo que fue la distanciación social, a todos estos elementos, lógicamente ahí es importante ese proceso. Entonces, básicamente yo diría, y eso no es una enfermedad, eso es una consecuencia de algo que se produjo a nivel de sociedad. Entonces,
¿qué te digo yo? Niños estresados porque tenían que ponerse el piquete chino, a cosas que se sabía que iban a alterar su RNA, ARN, lógicamente, que tienen que estar estresados. Personas de edad que vivían el chantaje familiar en donde le decían, si no te pones el piquete chino, entonces yo no te quiero ver, mamá, no te quiero ver, abuela, no te podemos volver a visitar, no te puedo llevar tu comida, a la señora sin poder transportarse o moverse o desplazarse, y le decían, no puedes ir al supermercado, pero es que además tampoco te podemos llevar la comida porque tú no estás vacunada, y tal vez si yo te dejo el paquete en la puerta, pues te contaminas, ¿no? Bueno, de ese tipo de circunstancias básicamente dejó un rasgo importante y mucho estrés en las personas, y sobre todo en las personas de la tercera edad. Qué terrible. Ahorita, ¿qué es lo que necesitamos hacer para reactivarnos y motivarnos y dejar atrás esa etapa oscura? Mira, hay un video en mi canal de YouTube que trabaja sobre cómo elevarnos a la quinta dimensión. Y yo diría que ese es el trabajo que tenemos que hacer en este momento, radicalmente. Más nosotros estamos vibrando alto, más estamos haciendo que otros viven alto, porque nosotros no estamos solos, y no, el hecho que nosotros nos despertemos a decir esto es una ilusión y yo me concentro a hacer luz. Entonces, a partir de ahí, estamos haciendo que otros reconozcan que somos luz, porque los pensamientos se transmiten y las vibraciones se transmiten. Estamos hablando de elementos cuánticos, no por azar, no es que yo sea cuántica en mi rincón, no. Soy cuántica, somos cuánticos en una manera general. Mi relación, lo que yo haga, lo que yo viva, tiene una incidencia en lo que algo está pasando en otros lugares, en otros continentes. Entonces, más nosotros nos consideramos foco de luz, más nosotros nos concentramos a cultivarnos, a cultivar la alegría, a cultivar los buenos pensamientos, a cultivar ideas benevolentes, a cultivar la música, a cultivar el arte, a cultivar todo lo que nos eleva, nos hace vibrar y nos hace sentir felices de una manera sana y que es sana para el otro, pues entonces lógicamente que ahí estamos haciendo que esto se mantenga y que esto pase. Y pasa de otra manera. El arte es un vehículo de transformación. El hecho de crear nuevas relaciones, nuevos vínculos, es un vehículo de transmisión de la información. Entonces, es ahí, es estar transformándose del interior y diciendo, bueno, ¿qué defectos puedo tener? ¿Qué emociones puedo tener? ¿Qué pensamientos negativos he podido tener? Y decidir que los voy a cambiar, y decidir y hacer de ello que en ese proceso vamos a mantenernos en un proceso de vibrar alto, porque cambiar la manera de vibrar es una historia de microsegundos. Entonces, si decidimos cambiar, no es que sea difícil pasar de la tercera a la quinta, no, es que si relativizas y encuentras y te nutres de cosas que te hacen vibrar alto, es al instante estás en la quinta dimensión, ¿no? Estás en ese proceso, estás elevándote y estás cambiando tu pensamiento, y estás cambiando el funcionamiento de tu cuerpo, pero es al instantáneo. ¿Qué tan importante es el cuidado de cabello, de los pies? Porque muchas veces descuidamos los pies, de nuestro estómago. ¿Qué tan importante es? Pues es súper importante todo, porque en tus pies están todas reflejadas todas las terminaciones de todos los meridianos, por ejemplo en acupuntura. Entonces, de la manera como estás tratando tus pies, lógicamente estás tratando un meridiano, y además el pie te está informando, ¿está bien tu meridiano o no está bien tu meridiano? Te está doliendo el dedo gordo del pie, pues está diciendo que tienes un problema en el hígado. Te está doliendo el dedo pequeñito del pie, te está diciendo que hay un problema en el meridiano de la vejiga. ¿Me hago entender? O sea, ¿qué calidad de cabello estamos teniendo? Pues nos está indicando qué tan mineralizados o desmineralizados estamos. Todo tiene una incidencia, ¿no? ¿De qué manera podemos ayudar a nuestro templo, a nuestro organismo, ante esta situación, por ejemplo, de este calor extremo?
¿Cómo podemos ayudar a nuestro cuerpo en cuanto a la situación de calor extremo? Hidratándote, precisamente saliendo a caminar. A ver, varios elementos, conectándote a la tierra. ¿Eso cómo lo haces? No colocándote zapatos Nike, zapatos con suela de caucho, porque te desconectas, el caucho nos desconecta, nos aísla. Entonces necesitamos tener zapatos en cuero que nos permiten la conexión con la tierra, ¿no? El hecho de estar trabajando con ir a caminar, a oxigenarnos, a ir a la naturaleza, a estar tomando iones electronegativos, de lo que hablamos hace un momento, el hecho de estarnos hidratando con aguas que son ionizadas, todo eso va permitiendo que precisamente tenemos otra manera de trabajar con el calor, de ver el calor, ¿no? Y que nuestro cuerpo se mantenga, se mantenga sano desde ese aspecto, ¿no? La manera de manejar el agua también. Si observamos cómo beben los tuareg que viven en el desierto a 50 grados, ¿no? Cómo se protegen ellos beben té de menta, ellos beben té, beben el agua caliente a pequeñas cantidades y nunca beben el agua con la comida. Ellos han bebido a pequeñas cantidades té, generalmente utilizan té de menta y luego en los momentos, y sin azúcar y sin nada, y en los momentos luego han comido y luego esperan un cierto tiempo para volverse a hidratar lentamente. ¿Es verdad que cuando tomas agua entre alimentos adelgazas el proceso de digestión? ¿Reduces el proceso de digestión al tomar el agua entre los alimentos? No, ese no es el objetivo. Tomas agua entre los alimentos, es el momento de hidratarte y te hidratas de manera correcta. No es sano, al contrario, es hidratarse, beber agua durante las comidas. Es lo que más hacemos, pero no es lo mejor. Ya. Sí, le preguntaba porque aquí hay la creencia de que cuando estás, por ejemplo, comiendo tu sopita o tu guisado y tomas el agua, adelgazas, ¿no? No. Lo que son los jugos gástricos y eso, ¿no? ¿Es falso? Ya. No, al contrario, al contrario. Normalmente tu alimento debe ser tu alimento. Estás tomando tu sopita y tu guisado es tu alimento. El momento de hidratarte debería ser después o debería ser antes, pero no en ese momento es tu momento. Y estás, si tú, a ver, lo voy a decir de otra manera en función de la medicina china. Todo lo que es concentrado, todo lo que es compacto, todo lo que te nutre a nivel funcional, son elementos yang. Es tu comida, tu cena, tu sopita que está calientica, es así tenga agüita, es yang. Cuando estás comiéndote tu guisado, es un alimento yang. Eso debe estar concentrado. Si tú le metes agua, lo estás yinizando, le estás dando la característica de frío, y cuando hay frío, entonces se toma peso. Los helados, las aguas frías, las bebidas frías, el consumir agua durante las comidas, cuando la comida, al contrario, te hace tomar peso. Y tiene que ver más con ese concepto de yin y de yang, de la calidad de los alimentos. Ahora se han puesto... Discúlpame, tiene su lógica. El momento en donde el triple recalentador, que es el estómago, el proceso del estómago, está en su máximo calor para poder manejar los alimentos, es el mediodía. Por eso te decía hace un momento que si tú te pasas el desayuno no es grave. El mediodía es una comida más importante. Es el momento en donde el sol está en su apogeo, es el momento en donde tu sol central, tu plexo solar, está en su apogeo. Luego la segunda comida importante, la cena. Importante y que puedes consumir un poco menos. Esa es la cena. Y también puedes debes saltártela de vez en cuando si quieres. El hecho es, siempre es cómo te sientes, qué es lo que requieres, de una manera adaptativa, no es
algo rígido, ¿no? Entonces, pero el mediodía es el momento en donde tu cuerpo tiene el calor suficiente interno para poder metabolizar de manera óptima los alimentos. Y ahí te estoy hablando desde el punto de vista energético de circulación de energía. Entonces, si en ese momento en donde tu estómago está finalmente dispuesto, porque le toma 24 horas además llegar al momento en donde tiene la energía potencial para poder metabolizar mejor la comida, y le vas y le mandas una cantidad de vaso de agua, pues ¿qué estás haciendo? ¿Me hago entender? Muchas gracias. ¿Qué tan importante es ahora en nuestros días está el consumismo, la mercadotecnia? Le están dando mucha importancia a los aceites. ¿Realmente los necesitamos? El aceite de coco, el aceite de oliva, el aceite de semilla de uva. Es una excelente pregunta y sí es importante. Te voy a explicar por qué es importante. Porque nuestras células, la membrana celular, se mantiene precisamente a través de la membrana celular es que son proteínas con, perdona, dejo de compartir. ¿Qué son qué es lo que protege la membrana celular? Son proteínas con grasas. ¿Qué es lo que estructura eso? Son precisamente el hecho de qué es lo que favoriza ese funcionamiento correcto y qué es lo que nutre el cerebro. Nuestros cerebros son básicamente neuronas que se nutren de ¿qué? De agua, de proteínas y de grasas insaturadas. Entonces, sí es muy importante los aceites de buena calidad. Un aceite de buena calidad, ¿qué es? Es el aceite de oliva, es el aceite de coco, es el aceite de nueces, es el aceite de almendra. Son aceites que han sido presados a frío y no a calor. ¿Qué aceites se sugieren para frío y cuáles se puede guisar? Porque muchas veces usamos todos, ¿no? Para guisar y no pierden sus propiedades, tengo entendido. Total. O se vuelven tóxicos, como es el aceite de oliva, que si cocinamos con él, si hacemos guisado con él, pues se va a volver tóxico. Entonces, ¿cuáles son los que se deben utilizar? Yo te diría, es que el ideal es que no utilices, porque cuando estás utilizando aceites insaturados, quiere decir, o sea, me estás informando que estás haciendo frituras, estás haciendo cocciones a altas temperaturas. Y cuando estás haciendo cocciones a altas temperaturas, estás produciendo esas frituras que se quedan tostaditas, que pueden ser muy ricas, pero que van a producir alteraciones. Por ejemplo, en las proteínas van a producir moléculas de Maillard. En los asados van a producirse moléculas de Maillard en esas proteínas que han sido cocidas a altas temperaturas. Entonces, no es el objetivo. ¿Tu objetivo cuál es? Nutrirte. Y yo diría que eso hay que tenerlo muy, muy aquí, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo cuando yo como? Es llevar a mi organismo, a mi templo, algo que lo restaure. Entonces vas a consumir únicamente lo que te restaura. Ahora también está muy de moda los tés. ¿Los qué? Los tés. Por ejemplo, el té de cúrcuma, té de jengibre, o estas combinaciones que hacen de manzana con jengibre, de cúrcuma con anís. ¿Realmente es importante que consumamos té? A ver, el té es importante en la medida en que es la mejor manera de hidratarte, cuando el agua es ionizada y porque permite que estás llevando calor, otra vez la historia de la que estábamos hablando hace un momento, estás llevando calor y estás tonificando tu estómago. Entonces, desde este punto de vista es importante. Además, que puedes trabajar dentro del té con plantas que requieres para ir tonificando un órgano u otro órgano que lo requiere. Cuando estás consumiendo cúrcuma, el cúrcuma es un excelente antiinflamatorio.
cuando estás teniendo olvidos de memoria, puedes hacerte un jugo de cúrcuma, y si quieres hacerte algo más potente, le mezclas efectivamente manzana, jengibre y cúrcuma y haces un jugo, una presión de esos 3 ingredientes y efectivamente estás nutriendo tu cerebro y estás trabajando sobre reducir todo el proceso de inflamación que se produce cuando comemos mal. Y en el caso de los cereales, ¿qué pasa? ¿Realmente los necesitamos o los estamos consumiendo por esta etapa de mercadotecnia actualmente? A ver, yo no consumo sino un solo cereal, que es la avena, porque la avena tiene es precursor de triptófano, y el triptófano es precursor de serotonina, es decir, un neurotransmisor que nos hace mantenernos bien. Por lo demás, todos los otros cereales han sido tan traficados, transgenizados, tan degradados de lo que eran y cuál era el objetivo por el cual el creador les creó, que no tiene, yo diría, hoy sentido consumirlos. El cereal, además, hoy es a la base una gran cantidad de moléculas de azúcar compuestas, son azúcares, de hecho se llaman así, azúcares lentos. Entonces, en el proceso de adelgazamiento es uno de los elementos que hay que aprender a manejar, cómo consumir hidratos de carbono. Y además hay otro tipo, como fuente de energía, otro tipo de hidratos de carbono que puedes encontrar en otros elementos, ¿no? Muchos vegetales también tienen hidratos de carbono. Hay algunos tubérculos que también tienen hidratos de carbono. Las frutas no tienen hidratos de carbono, pero tienen azúcares que se metabolizan mucho mejor y más rápidamente. ¿Qué pasa con la verdura, por ejemplo? ¿Cómo es mejor consumirla? ¿Guisándola o cruda? Okay. ¿Porque cruda, tiene propiedades? Claro, porque además las vitaminas no se han ido. Cuando tú has cocinado, llevado a la cocción y a un alto grado de cocción, utilizando aceites y altas temperaturas, pues te quedó nada. Si en cambio has cocinado, has estructurizado a baja temperatura, a fuego lento y lo dejas medio crudo, pues te queda algo de vitaminas y de minerales, ¿no? Si no, no te queda nada. Si no, por eso es que es importante tener momentos en donde tú consumes, y generalmente es antes de la comida el momento ideal para consumir legumbres crudas, y luego sí consumir tu comida. Por último, quisiera saber su opinión acerca del café, nuestro delirio. ¿Del café? De nuevo, todo es en relación a cuánto café tomas, en qué momento lo tomas y para qué lo tomas. Y dependiendo del estado del hígado. Entonces, dependiendo cómo está el hígado. 3 cafés por día ya es demasiado. Un café por día con un poquitito de aceite de coco te ayuda a metabolizar mejor y a mantener un estado de pérdida de quema de grasas. Entonces, todo depende cómo lo utilizas, en qué momento lo utilizas y qué tanto lo utilizas. Muchas gracias. Agradecemos infinitamente su presencia. Muchas gracias por toda esta información. Y qué importante es cuidar nuestra alimentación, cuidarnos a nosotros mismos. Y qué bueno que tenemos guías como usted. Gracias, gracias, gracias. Y gracias. Tenerla pronto por acá nuevamente. Un placer, con placer. José, tenías una pregunta, dime. Sí, una preguntita. Pues en Suiza no hay arepa, no hay taco, no hay nada de eso. Pero en Colombia y en México, pues vivimos ahí o sea que aquí afuera de la casa, a 2 cuadras, están
los tacos de carnitas, chicharrón prensado. O sea, Dios de mi vida. Y pues Colombia, café, el café, y aquí en México también, y la arepa y tanta cosa deliciosa y pura fritanga y pura cosa así. Pero en Suiza no existe eso. Digo por el entorno, pues, ¿cómo maneja eso? Pues Uno. es que, por el entorno, ¿cómo lo manejas? Sí, o sea, ese tipo de, por ejemplo, en Suiza, ¿existen ese tipo de cosas? O ahí llegas y ya te, No, ya, hay otras cosas, hay otras locuras. No hay la fritanga, pero no, no hay la fritanga, pero la gente se va a hacer asados al borde del lago. No, la, no, la- no la hay. Coca-Cola con nieve. No, a Coca-Cola con nieve lo primero a decirle no, ¿no? Porque si estás, o sea, qué estás tomando ahí? Estás tomando colas y las colas crean adicción. Entonces, primer elemento que tienes azúcar. El nivel de azúcar de la cola es enorme, es correspondiente al nivel de azúcar de una taza de azúcares. Y aunque tomes, Imagínate la que imagínate no, la la que no cantidad de tiene azúcar cero. que le estás metiendo a tu cuerpo, claro. La cantidad que estás afectando a tu páncreas. La fritanga, pues es deliciosa, pero si tú vas a comer fritanga todos los días, te voy a decir, bueno, hay un problemita. Si me dices, no, es que la como una vez cada 6 meses, pues date el gusto, ¿no? O sea, depende. Si me hago entender, todo es relativo, todo tiene que ver cómo estás manejando. Es que realmente me dices, bueno, es que me voy a tomar un taco con tu, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen ustedes? Tortilla. La tortilla. La tortilla, pero es que me dices, no, es que me como una, pero es que si te vas a comer una docena de tortillas, pues bueno, ya hay un problema, ¿no? Sí me hago entender, sobre todo que el maíz es entre los cereales el que más va a volver lento tu metabolismo. No es por azar que en México también hay tanto problema de obesidad y está basado sobre esos hábitos alimentarios. Entonces, ahora el maíz, es que realmente es maíz. La última vez que yo fui a México, vi que lo están mezclando con trigo, entonces con trigo transgénico. Entonces, contame, ¿qué te estás, como dicen los argentinos, ¿no? Entonces, hay que saber qué es lo que estamos consumiendo y qué es lo que realmente estamos comiendo. Yo no te digo que yo no coma arepa, de vez en cuando, una vez cada 4 meses, me da por hacer una tanda de arepas. Me hago entender y le hago arepa rellena y le meto queso, perdón, no queso, le meto, ¿cómo se llama? Le meto carnes deshilachadas, ¿sí me hago entender? Entonces, pues bueno, también es otra manera de manejar es importante saber que todo es hay hábitos culturales, como tú estás diciendo, y esos hábitos culturales, una vez que has alcanzado tu estado de forma, es mantener ese estado de forma. Entonces, mantenerlo no quiere decir que no puedes de vez en cuando ir a comer algo, como una fritanga de vez en cuando, una vez por 6 meses. Pero quiere decir que luego de eso vas a cuidar tu cuerpo y no vas a hacer de eso un hábito, porque es además el hábito lo que es toxínico, ¿sí me hago entender? Pero tu Coca-Cola, si te digo no, pues no. ¿Y el chocolate? Pues no. ¿Y qué pasa con el chocolate allá con ustedes, por ejemplo, que son productores y que toda la vida han sido productores de chocolate? Ay, tu chocolate, el chocolate es magnífico, negro y sin azúcar. ¿Cómo lo consumían pues, ustedes en las castas altas? Era la bebida de las castas altas, de los grandes sacerdotes. Pues claro, porque tiene una gran fuente de antioxidantes y tiene una gran cantidad, es un aporte de magnesio. Pues yo el chocolate nunca le diré no. Pero negrito, purito, sin leche, sin azúcar. Ese sí es delirio, ¿no? Es muy difícil dejarlo a un lado. No tiene sentido dejarlo, ¿no? Sí.
Bueno, pues les agradecemos mucho su presencia. Muchas gracias, maestra. Un abracito. Y entonces te mando el link del programa de Cuerpo Esbelto para quienes quieran inscribirse. Muchas gracias. Esto fue Un Clínica abrazo. Retina con la maestra Solange Muñoz Moro. ¿Y Moro o es Moros? Con Moros, Moros con ese al final, sí. Ok, con la maestra Solange Muñoz Moros. Y no se olviden de recurrir a sus cursos, a estas pláticas y próximamente la tendremos. Buen fin de Gracias, semana. Kika. Muchas Un gracias. abrazo para todos. Gracias. Hasta luego. Bendiciones para todos. Buen fin de semana. Buen Gracias. fin de semana. Chao, José. Un abracito. Gracias, maestra Solange. Muchas gracias. Bendiciones infinitas. Con placer. A ver si, Chao. a ver si luego podemos tener una reunión para poder dar una entrevista acerca de las técnicas, por ejemplo, Bien, de comandos de poder, bien, profundizar ahí, irnos, bien. irnos muy, muy, muy profundo a comandos o a otras, lo de resurrección y no sé si sea posible, Claro. resurrección y vida eterna. Son temas que aquí, son temas que... Mírate, mírate los videos de YouTube, por ejemplo, Ajá. de comandos, y me dices qué te gusta más, qué te gustó más, qué sentiste más, que inclusive qué requerirías tú más. Y entonces en función de eso podemos organizar. Estaría muy suave. O para dar promoción también a alguno de los cursos. Si ya se acerca el curso de comandos, pues en ese momento poderlo realizar. Te voy a pasar Unas dos los semanas dos. antes, o una semana, 2 semanas antes, poder Eso, te hacerlo. voy a pasar, bueno, ahorita estoy con lo de cuerpo esbelto, sin embargo, te voy a pasar los links para los cursos de ahorita que vienen de clarividencias, de Grabovoi, que es oído, vista y sentimiento. Entonces, esos son ahorita los que están. Y luego está, te voy a pasar todo el flyer y el link de pago, el link de inscripción. Y también te voy a pasar lo de ahorita de cuerpo esbelto. ¿De acuerdo? Perfecto. Y ya luego sigo a los grupos para que ya haya más movimiento. Gracias. Gracias, José. Un abracito. Que Chao, estés muy chao. bien. Hasta pronto. Gracias. Bendiciones infinitas. Un abracito.